¿Sabes por qué los hombres en las películas son tan atentos, tan cariñosos, tan románticos y tan perfectos? ¿Por qué? Porque son actores y les pagan. Muy buenas, yo soy Yayo Yo soy Coral. y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast en el que estáis a salvo del paso del tiempo, porque nosotros rompemos las barreras de la física y aquí el tiempo solo retrocede. Exacto, porque estáis escuchando a dos profesionales en fingir demencia cada vez que cumplen años. De hecho, para nosotros los años tienen 364 días, porque el día de nuestro cumpleaños no existe en el calendario. No existe, totalmente. O sea, yo de hecho es ya como el cuarto año consecutivo en el que oficialmente para toda mi familia y mis amigos cumplo 29 años. Claro, es que te convertiste en Benjamin Button de repente. Pues un poco sí. Y así voy a seguir hasta que ya no pueda mantener más la mentira. O sea, te lo juro. ¿Y cuál es tu plan para cuando esto suceda? Pues cuando eso suceda, mi plan, lo que consistirá es en que voy a seguir mintiendo. Quiero decir, por ejemplo, tú imagínate que cuando tenga 45 años, un día alguien me pregunta qué edad tengo y yo le digo, tengo 29 años y me dice, uy, pues aparentas 38. Pues yo le voy a decir, efectivamente tengo 38 años y a partir de ahí voy a tener 38 años indefinidamente hasta que ya no pueda mantener más la mentira y así en bucle. Ah, pues la verdad es que es súper buen plan. O sea, realmente tiene pocas fisuras. A ver, la única pega es que no puedes ir a terapia, porque allí te cortarían las alas y te diría que mentir sobre tu edad demuestra que tienes un trauma sin resolver y bla, 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 bla. Sí, lo de siempre. Pero bueno, también puedo coger y ir a terapia y fingir que no estoy mintiendo con la edad a nadie. Y llevar una doble vida con todo el mundo. Es un plan perfecto. Es un plan perfecto. Pero ¿sabes quiénes no tuvieron un plan perfecto o por lo menos no tanto como pensaban? ¿Quién? Nuestros protagonistas de hoy. Pero porque la historia es tan compleja, Coral. Es que es tan compleja que hoy vais a tener un capítulo especial. Porque vamos a tener que contar la historia entre los dos. Es más, es tan compleja que tuvimos que llamar a una persona profesional de verdad contando crímenes, no como nosotros dos, que somos unos ridículos, la realidad. Sí. Así que voy a hacer así, un chasquido mágico y va a aparecer de repente. ¡Bienvenida! Hombre, me habéis invocado. Tenéis que enseñarme a hacer esto, que mola mucho. Sí, es que el caso era demasiado complicado, entonces necesitábamos como a una experta. Bueno, para quien no la conozca, tenemos aquí delante a Morellana de La Crónica Oscura, que es una perfecta de manual. Tiene un podcast de True Crime, supongo que ya casi todos lo conoceréis, pero por si acaso. ¿O no? Y además tiene un show en directo que era el 20 de noviembre. No, el 29. 29 de noviembre. 29 de noviembre. Efectivamente, en Madrid. En el Palacio de la Prensa. Madre mía, qué nerviosa estoy. Así que si queréis, pues un par de entraditas siempre se compraron. Hombre, estaría bien, la verdad. Hombre, Yo os lo agradezco. Exactamente. Y nada, cuando queráis, empezamos ya si queréis el capítulo. Sí, porque es un caso complicado. Tiene tela. Tiene mucha tela. Además, empiezo yo, que es lo que más me gusta en el mundo. Te encanta. Bueno, pues empecemos ya con el caso, porque es que de verdad solo vais a flipar los que no conozcáis la historia. Sí, y hay que estar como súper atentos porque si no te pierdes en todo esto. Muchos nombres, muchas fechas. Sí, ya y sabéis. Mucho caos. Tenéis que dejar de hacer la limpieza, la comida, dormir, todo lo que estáis haciendo ahora mismo pensando que no tenéis que prestar atención. Pues tenéis que prestar atención. Sí. Es necesario, hoy es necesario. Esta vez sí. Bueno, y como empiezo yo contando toda esta movida, y ya sabéis que a mí me encanta remontarme un poco a la antigua Grecia para contar cosas, pues esta no va a ser una excepción porque voy a viajar al año 1887. O sea, ni siquiera Jordi Hurtado había nacido aún, ni siquiera Coral. Que es la piedra filosofal. Bueno, pues
ese año, en 1887, nació en la región de Low Country, dentro del estado de Carolina del Sur, que ya sabéis que hay como mazo de Carolinas en Estados Unidos. El Estados Unidos profundo, además. Profundo, profundo, profundo. Bueno, pues nació un chiquito que se llama Randolph Murdoch Sr. Es decir, vamos a contar un caso del país que es un pozo negro para el delito armado. Disparos Unidos. Bueno, pues este chiquito, llamado Randolph Murdoch Sr., en realidad cuando nació aún no era senior, obviamente, ¿no? Pero en el futuro para el futuro de la historia, pues le vamos a llamar así, ¿no? Porque si no, como que se nos va a hacer un poquito bola, ¿no? Igual os queréis tomar un vasito de cianuro, ¿no? Así de repente y no nos viene bien. El caso es que este señor fue como el primero de una dinastía de Randolph Murdochs que llegó incluso hasta la actualidad. Ojo, ¿eh? Una dinastía. Quiero decir, hay Randolph Murdoch primero, segundo, tercero, cuarto incluso. Así todo el rato, en modo aristocrático. Que es muy fuerte, ¿eh? Porque hay... O sea, ¿cómo le puedes llamar a todo el mundo igual? Como que tampoco viene a nada. Ya sabemos cuando hay un primero, segundo, tercero, tal, que es una familia de billete, ¿no? De dinerito. Billete. Y bueno, que ahí hay un poquito de... Ya sabemos a qué partido votan, podemos decir, ¿no? Efectivamente. Sí, por supuestísimo. Vale, pues Randolph Murdoch Sr. venía ya de una familia de dinero, de billete, de multimillonarios y estudió a principios del siglo XX. Claro, es que hace tantísimo. Solo Coral se acuerda de todo esto. Pero he de decir que es un caso bastante reciente. Sí. A pesar de las fechas que estás diciendo. Claro, pero porque a mí me gusta la antigua Grecia. Sí. Estos son como los orígenes, ¿no? Eso Pero también es. creo que es importante aclararlo porque es muy importante el origen de la familia. Sí. Muy importante. Es que claro, si no, no me remontaba tan... A ver, igual me remontaría Seguro igual. que sí, igualmente. Es probable. Pero tiene como sentido. Si Sí, no, sí. si no, me echarían la bronca las dos personas que tengo a mi lado. Sí. Me Efectivamente, dirían, has de sí. saber dónde está tu lugar. En este caso es importante. Confirmamos. El caso es que este señor estudió a principios del siglo XX Derecho en una universidad aleatoria, creo que era la de Carolina del Sur, pero no nos interesa. Y nada más terminó la carrera, fundó un bufete de abogados en el que el único abogado era él. Cambié este dato como que me hizo muchísima gracia porque es como si este podcast se llamara Coral, Yayo y Patricia cuando no hay ninguna Patricia, ¿no? Bueno, pues ese bufete de abogado, el que tengo aquí colgado, llegó hasta nuestros días. Quiero decirte, como que se convirtió en una empresa muy, pero que muy rentable para la familia Murdoch a medida que fueron pasando los años. Y este bufete hoy en día se llama Parker Law Group, porque, bueno, el nombre como que lo cambiaron en 2022 a raíz de todo lo que vamos a contar posteriormente. Como para no cambiarlo. Claro, pero realmente tenía un nombre como mazo de largo, que era como las siglas, o sea, como la primera letra de nombres de mucha peña, ¿no? Pero que vamos a llamar por sus siglas, que es PMPED. Ah, genial. Que me parece mucho más divertido. Vale. Suena Pues terrible. Invéntatelo. Di que sí. Este bufete, PMPED, estaba especializado en delitos de lesiones, que a la luz de los acontecimientos, ¡guau! ¡Guau! Me imagino que ya habría más de un abogado para este momento, ¿no? Sí, Vale. había. Ya era más de una unidad de abogado, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. El caso es que Randolph Murdoch Sr., es que claro, El apellido es difícil. ojito, no solo fundó este bufete de abogados, ¿no? Que lo hizo como mucho más multimillonario de lo que nosotros podemos ni siquiera llegar a soñar, ¿no? Sino que también quiso jugar un poquito a ser Ally McBeal, un poquito también Reese Witherspoon en Una rubia muy legal 2, no la 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque este chiquito en el año 1920 decidió presentarse como a la elección de fiscal de distrito, más o menos porque no se llamaba exactamente así, pero vamos a llamar fiscal de distrito para no liarnos, ¿no? Concretamente al distrito judicial número 14 de Carolina del Sur, que era pues en donde vivía esta peña, ¿no? Todo esto ocurrió a la vez que Randolph, poco a poco, iba formando su... Qué pesado.
Su propio... Una broma que nadie entiende. No, yo tampoco la Da he entendido. igual. De hecho, pensé que se había equivocado y había seguido igual, como si no hubiera pasado nada. Habrá gente que la entienda. Déjalo. Que lo dejen en comentarios, así yo luego lo leo y me entero, ¿no? Da igual. Bueno, pero le hace muchísima gracia, Me ¿no? encanta, me encanta, me encanta. El caso es que ya digo, poco a poco, pues como que iba formando su propia familia este señor. Porque claro, la vida continuaba, ¿no? Su rumbo hacia las desgracias, que es cada vez que cumples un año. Bueno, pues este señor se casó con una chiquita que se llamaba Eta. Ah, Wow. Mal nombre. No pienso comentar. Es que no voy a comentar por respeto hacia toda la humanidad, yo creo, ¿no? Pero ya todos sabéis lo que estoy pensando. Y tuvo 2 hijos que se llamaban Johnny Murdoch y Randolph Buster Murdoch. Bueno, pues volviendo a lo de ser fiscal del Distrito 14 de Carolina del Sur, la movida aquí es un poco como extraña, porque la ley en Carolina del Sur hace que cualquier delito penal de ese distrito tenga que pasar sí o sí por el fiscal de distrito. Y claro, eso le daba a Randolph Senior como mazo de poder a nivel judicial, porque es que encima se tiró muchísimos años siendo el fiscal de distrito, concretamente desde el año 1920 a 1940, o sea, 20 años. Y en 1940 dejó de serlo porque, bueno, pues como que aquí la verdad que pasaron cositas, ¿no? Tuvo un pequeño altercado con un tren en el que salió perdiendo fue Randolph. Y claro, aquí... claro, el tren era difícil que saliera perdiendo sí, ahí. la verdad. Y aquí empieza como además el primer misterio de esta historia. Porque sobrevoló, así como en su momento, la idea loca de que Randolph se había suicidado. Porque iba dentro de su coche cuando ocurrió lo del tren y como que se puso en el medio y medio de las vías del tren por un fallo en las barreras del paso a nivel. Pero bueno, como que en el momento... ¿Sabes? Como que la gente dudó de si se había puesto él a propósito para que se lo llevara el tren por delante o no. ¿Y si lo habían puesto? Porque he visto cómo se desarrollan luego los hechos. Podría ser perfectísimamente. Hay posibilidades, ¿eh? Sí, porque también el señor Hay era como un papeletas. poco... Bueno, le gustaba mucho el agua con misterio, digamos. Entonces también puede ser a lo que fuera alguien dentro del coche y le dijera, ¿y si aparcamos aquí? Y él se quedara dentro del coche y tren, de repente. Y que el acompañante se pirara. Cualquier cosa. Aquí podéis echar la mente a volar. El caso es que dobló servilleta, ¿no? El Dobló hombre. toda la servilleta del mundo, ¿no? Entonces, claro, el caso es que como Randolph Senior murió, pues su hijo Buster, que también se llamaba Randolph, por supuestísimo, pero para diferenciarlo un poco, lo vamos a llamar Buster, se presentó al cargo de fiscal de distrito en ese distrito, en el 14. Y en ese cargo se tiró hasta 1986. O sea, un poquito de 46 años. ¡Wow! Tiempo suficiente para Exactamente. agarrar un poquito Pues un de poquito. lo que no le corresponde, Y ¿no? manipular, pues todo aquello que pudiera ser manipulable. Que también puedes echar ahí a volar la imaginación. Bueno, pues Buster tuvo otro hijo que se llamaba, por supuesto, Randolph Murdoch. Es decir, ya vamos por el tercero. Pues cuando el padre de este tercero, ¿no? O sea, se jubiló en 1986, ¿adivináis quién asumió el cargo de fiscal del Distrito 14? Efectivamente, Coral. Genial. No. Siempre quise serlo. Ojalá. No sé ni pronunciarlo. ¿Cómo se llamaba? Fiscal del distrito. Efectivamente. No. No. Fue pues este chiquito, ¿no? El Randolph Murdoch III. Y así, pues, se tiró en el cargo desde 1986 hasta el año 2006, que fue cuando se jubiló. Ya nos vamos acercando como a fechas más actuales. Sí. Y así, con la tontería, desde 1920 hasta el año 2006, es decir, un poquito de 86 años, los Murdoch capitalizaron el cargo de mayor poder judicial que había en el Low Country. De hecho, los habitantes de esa región la llamaban Murdoch Country. Y ya os podéis imaginar qué es, porque, claro, todo el poder e influencia que tenía toda esta familia a nivel judicial, y no solo judicial, sino también políticamente hablando. Yo también quería que dijeran Coral Country, por una zona en la que yo estoy. Ojalá, Pero que no sea en Estados Unidos. Bueno, perdón, en Disparos Unidos. Sí. Disparos. Aquí se le llama Aquí disparos. se le llama disparos, efectivamente. Y bueno, en fin, el caso es que
le llamaban así, ¿no? Porque por toda esta influencia que tenía toda esta familia a lo largo de tantísimos años. Y encima ese poder no solo lo ejercían a través de la Fiscalía del Distrito, sino también a través de PMP, del bufete. Pero bueno, sigamos avanzando en la historia. Randolph III tuvo varios hijos, por supuesto, claro, en plan, porque, bueno, pues porque tienen que tener herederos. Sí, y a ver, es lo que hacen la gente con dinero, Sí. tener hijos. Y ponerles hijos. nombres compuestos. Compuestos, Sí, sí, efectivamente. eso les Si no, encanta. es que si no pierden dinero, Sí. la verdad, ¿eh? Y bueno, el caso es que el primogénito de sus hijos se llamó, oh sorpresa, Randolph Murdoch, ¿no? Pero lo llamaban todo el mundo Randy. Y en este ya vamos su poquito de por el cuarto Randolph. Pero esta vez no nos vamos a centrar en el primogénito, no nos interesa en absoluto esta persona, sino en el segundo hijo. Y este segundo hijo se llamaba Alex Murdoch. El importante. Este es el importante. Y tan Sí. importante. Uf, ya veréis, es que solo eso os va a caer todo el coño. Ahora van a empezar a pasar muchas cosas. Muchas. Bueno, pues- Había que contextualizar, pero ahora, sí, ahora es que se era muy viene... importante para que entendierais bien el poder que tenía esta familia en esa zona. Que encima era una zona muy grande, en plan, igual del tamaño de Galicia de repente. Me lo estoy inventando. Ya no se da sabes ni qué cuenta. ciudad es. Pero bueno, pues yo que sé, del área metropolitana de Coruña, Vale. por ejemplo, ¿no? Sí, sí, pues se viene el chisme ahora. Bueno, pues este chiquito, Alex Murdoch, nació en el año 1968. Y como todos en la familia, estudió... ¿Qué estudió? ¿Filología Ya. inglesa? No. Derecho. Sí, derecho. En la Universidad de Carolina del Sur. Y según terminó sus estudios, se metió a trabajar ¿en dónde? ¿En un Burger King? No. Ojalá en un Burger King. Ojalá. Hubiera sido todo mucho mejor. Muchísimo mejor. Se metió en PMP. Esa ¿Eh? gente nunca pasa por trabajos precarios, nunca sabrán lo que es. Jamás. Bueno, pues este señor, después de trabajar en PMP, se casó con una chiquita que se llamaba Maggie. Y juntos tuvieron 2 hijos, Buster Murdoch y Paul Murdoch. Acordaros de toda esta peña, Alex, Maggie, Buster y Paul, porque los 4 son realmente los importantes. Sí, sabemos que es difícil acordarse de todos los nombres, Sí. pero sí, son 4 nombres clave para la historia. Para todos los amorcitos con TDAH que nos están escuchando. Sí. Es que son 4 personajazos, además. Sí, ¿eh? sí, son un cuadro. Sí, de- sí. de Ya viendo ser. las fotos, las caras que tienen, un poco así como de Nepo Babies, ¿no? Ya Sí. se les Un ve. poco de J. Pelirrojo. Un poquito. Imaginaros a la banda de Taburete, ¿no? Pues eran esta gente, Un poco sí, también. La banda de Taburete, pero en pelirrojo. literalmente. Sí, sí, podría ser. Pero de momento, de entre estos 4, centrémonos en Paul Murdoch, es decir, en uno de los hijos de Alex y Maggie. Bueno, pues Paul nació en el año 1999, año en el que se reinició la historia, porque salió Hit Me Baby One More Time Es de un Britney temazo. Spears. Pf, claro. Temazo, Entonces, temazo. antes y después de Cristo de nuestra generación. El ¿no? temazo, el mayor temazo del Sin Estar. Sí, sí, y hacíamos qué puntuaciones Guau. hacíamos. Guau. Guau. Bueno, y la verdad es que desde siempre este chiquito fue un niño como bastante tranquilito, ¿no? Dentro, quiero decir, dentro de que eres un hijo de una familia ultramillonaria y con mucho poder político y judicial. O sea, seguramente sería bastante gilipollas, ¿no? Para que ¿Quién nos era entendamos. ese? Tiene Paul. toda la pinta. Ah, sí, era un poquito. Era bastante flipado, seguro, ya tal, pero ¿qué quiero Y decir? tenía un problema, que le gustaba hacerle cositas a los animales. Uf, esa parte no la Sí. sabía. Sí, Que sí. claro, aquí hay cositas que yo voy a contar, pero que yo no sé lo que van a contar ellas. Cositas malas a los animales. Puede Eso ser. ya nos dice cosas. A ver, toda la familia era cazadora, o sea que podemos Ya. entender que amor por los animales no sentían Eso tampoco. es verdad, ¿no? eso es verdad. Es algo que es muy de ricos, ¿no? Irse de caza, Sí que irse lo de es. pesca, en su yate, en su... Totalmente, totalmente. Bueno, pues Sí, porque yo vi en el documental de HBO, que me lo vi increíblemente, que como que había un animal y él coge un cuchillo y dijo, pues lo voy a matar. Y como que se fue a por él. ay Dios. Con Madre el Bueno, pues cuchillo. esa Y la información. Salvaje. niñera, ¿qué este niño? Con 7 Salvaje. años que tenía. Ay Dios. Pues toda esa información no la sabía, pero por eso trajimos Ana. a Ana, Aquí porque estoy. si no, Yo claro, que, ¿de que qué? la conté. No, pero Coral no importa. No No. le importa a nadie. Pues a ti te nada. viene muy vista, por ahí, yo sin novedad.
Bueno, el caso es que al margen de eso, como que en principio, en su infancia y adolescencia, como que tampoco dio ningún tipo de problema que se sepa. Pero de repente, en 2018, ocurrió algo espantoso. En la casa en la que vivían Paul y su familia, había una trabajadora que llevaba como cuidando de Paul y de su hermano Buster toda la vida, como quien dice. Se llamaba Gloria Satterfield y era como la ama de casa y la trabajadora como del hogar. Bueno, no, Sí, la niñera esta de la Sí. que hablaba antes, que también trabajaba en la casa. efectivamente, ¿no? Y tenía 57 años y era la persona encargada, bueno, pues de limpiar la casa, de cuidar a Paul y Buster cuando Alex y Maggie no estaban, hacer la comida y tal. Y claro, Gloria llevaba cuidando de Paul desde que tenía solo 2 años. Y realmente ella pasaba como mucho más tiempo con Paul que su propia madre, que Maggie. Así que para Paul, Gloria era como su segunda madre, como quien dice, y la quería con locura. Pero, de repente, el 26 de febrero del año 2018, Gloria apareció muerta en la casa de los Murdoch. Y al parecer se tropezó con los perros de la familia que andaban como por allí, ¿no? Y eso hizo que ella se cayera por las escaleras con tan mala suerte que cuando llegó como al piso de abajo se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y murió al instante. Pero la movida es que ocurrieron cosas muy extrañas con la muerte de Gloria. Porque para empezar no se realizó la autopsia porque en el parte de defunción ponía que había sido una muerte natural. Y hombre, ¿hasta qué punto caerte por unas escaleras es una muerte natural? No sé, se le debería de haber hecho una autopsia para cerciorarse de que nada raro había ocurrido. O como mínimo que en el parte pusiera accidente, ¿no? Claro. Quiero decir, Sí, es lo lógico. sí. Muerte natural es un infarto, pero esa señora se abrió la Efectivamente. cabeza. Como que lo consideran muerte natural y realmente Fue un eso, por lo menos traumatismo. pon accidente y ya está. Que Exactamente. no murió porque eso, le llegó su hora. No, claro, es que a ver, ¿natural de qué? Raro. Y encima todo este asunto de Gloria hizo que Paul perdiera a la que consideraba su segunda madre, y esto cuando solo tenía 19 años en ese momento. Así que ese año Paul entró en una especie como de espiral autodestructiva, bebiendo todo el rato agua con misterio y haciendo cositas de desubicado así en general, más de las que ya hacía hasta este momento. Le encantaba el agua con misterio, eso es así. Le encantaba, ¿eh? Y es así como viajamos al 24 de febrero del año 2019. En este momento, Paul aún no había cumplido ni siquiera los 20 años, pero estaba a punto de hacerlo. Ese día, Paul quedó con unos amigos para montar una fiesta en el barco de su padre Alex. Y bueno, pues en ese barco iban a beber pues unas agüitas con misterio y esas cositas típicas que se hacen en los barcos. Yo que tengo tanta experiencia en fiestas de barcos, claro. Y el caso es que fueron en ese barco como a una fiesta que había cerca, ¿no? Así que navegaron por el río Beaufort, o no sé cómo se pronuncia esto, pero bueno, de repente Beaufort, hasta que llegaron a la fiesta. Y en todo momento, Paul no dejó de beber alcohol y más alcohol y más alcohol. Algo muy recomendable cuando estás pilotando un barco. Efectivamente. Cuando estás pilotando, en general, cualquier Cualquier vehículo de vehículo. transporte. Sí. Un barco con todos tus amigos encima. Claro. Así que imagínate, ya digo, lo verbo to be que se puso. Vale, pues a las 2 de la mañana decidieron volver a casa. Así que se subieron al barco otra vez y navegaron por el río este de vuelta al muelle del que habían partido. Y antes de subirse al barco, como que mazo de gente de la fiesta les decía, oye, no, pero os llevamos en coche, que en plan, mira cómo vas. Y él, no, yo voy en barco, ¿sabes? Bueno, pues él ya con su Hablaba novia. así, vale. Genial. Hablaste con él esa noche. Efectivamente. Os lo digo en primicia. Bueno, pues en el barco había en total 6 personas, incluyendo al propio Paul y a su novia, que también iba en el barco. O sea Que tenía novia, ojo. Sí, pobriña, Pobrecita. Sí, sí. la verdad. Bueno, pues cuando los amigos vieron que iba un poquito malito, ¿no? La verdad, le ofrecieron llevar ellos el barco. Pero Paul se negó porque decía, yo puedo, tío, no sé qué, el barco lo llevo yo. No sé. Sí, sí. Te lo juro que siento como que decía eso. Es que fue así. Bueno, están los vídeos por ahí también del muelle y ¿Ah, todo sí? en YouTube. Los podéis buscar porque se ve que iba muy mal ya solo en la forma de andar. Sí, podéis buscarlo porque yo, desde luego, no lo voy a poner. El caso es que Paul se negó en todo momento a que le llevaran el barco. Como que no razonaba. Fue un poco de chulito ahí. Un poco de chulito. En plan, yo sé conducir. Sí.
Así que sus amigos empezaron a enfadar con él porque realmente les estaba poniendo en peligro conduciendo de esa forma. Y en el momento de discusión, Paul perdió el control del barco y chocó contra un puente que cruzaba el río, con tan mala suerte que todo el mundo se cayó del barco, ¿no? Se cayeron como al río. Pero la que más nos preocupa en esta historia es Mallory Beach, que tenía 19 años y ella, al caerse al río, como que de repente desapareció. Como que se la llevó la corriente o la arrastró, lo que sea, pero como que no aparecía. Entonces el cuñado de Mallory, que estaba en el barco, llamó al 911 y contó lo que había pasado. Y claro, cuando llegaron todos al hospital, Paul triplicó la tasa de alcoholemia permitida. Y encima el cuerpo de Mallory apareció una semana después sin vida, con signos de haberse muerto por ahogamiento después de golpearse seguramente contra el pilar del puente que cruzaba el río. Y Paul, lógicamente, fue imputado por la muerte de Mallory como un homicidio imprudente. Y no solo eso, sino que también fue imputado por todas las heridas que sus amigos del barco se llevaron cuando se cayeron al río. Además, los amigos de Paul estaban tan enfadados por lo que había ocurrido que todos quisieron testificar en su contra, a pesar de todos los sobornos que Alex Murdaugh intentó pagar a todos estos chavales para que cambiaran su versión de los hechos antes de que llegara el juicio, ¿no? Pero a pesar de todas las pruebas en su contra, Paul quedó en libertad condicional mientras aún no se desarrollaba el juicio, gracias a que su familia pagó la fianza de $50,000, que claro, era calderilla para ellos. Y encima recordemos todo el poder que tenían los Murdaugh en ese distrito a nivel judicial. Sí, a ver, es lo que pasa cuando tienes dinero y poder. Claro, pues mientras se desarrolló todo ese juicio futuro, ¿no? En el que se va a ver inmiscuido Paul, pasaron muchas cosas. Muchísimas cosas. Cosas que os va a contar Ana porque es muchísimo más profesional que yo. Eso es mentira. Pero bueno, adelante Ana, cuando tú quieras. Muy bien, pues a ver, claro, con lo famosa que era la familia y con todo este escándalo, pues la cobertura mediática del accidente en los medios de comunicación era constante. Porque además se supo que Alex Murdaugh intentó echarle la culpa a otro de los chicos que iba en el barco, que lo intentó convencer para que él dijera que iba él pilotando la lancha, Claro. para intentar exculpar a su hijo, y le dijo que no se preocupara, que él se iba a hacer cargo de todo, que iba a ser su abogado y que le iba a sacar del lío si él confesaba falsamente conducir el barco. O sea, Ya. sobornarlo. Básicamente. Un poquito, un poquito. Entonces, al principio solo salía en los medios de comunicación locales, pero después, y a medida que iba saliendo más y más información y cada vez más controvertida, saltó también a los medios nacionales como ABC, la CBS, People, y todo el mundo estaba hablando ya no del accidente, sino también de la familia Murdaugh y lo pronuncio fatal, ¿no? Pero bueno, da igual. Y Como para no hablar, también te digo, No ¿eh? te preocupes, luego viene Coral. Oye. Ella va a decir cosas. Sí, sí, la verdad es que sí. No solo del accidente, sino también de la familia y de todas las cosas raras y de los tejemanejes que estaban haciendo. Y es que los medios lo publicaban absolutamente todo. Llegaron a publicar, por ejemplo, el audio de la llamada al 911, imágenes de cámaras de seguridad, como por ejemplo las del muelle y las del hospital, o incluso fragmentos de los interrogatorios de los chicos que se habían hecho públicos como parte de los registros judiciales. Prácticamente se filtró absolutamente todo, toda la información, que Paul estaba borracho mientras pilotaba, que su padre había intentado hablar con los demás chicos antes que la policía, y esto generó un efecto de bola de nieve. Es que a ellos también les gustaba el chisme, como a Les nosotros. gustaba ser protagonistas. Sí, eran muy main character, ¿no? Sí. Y el efecto de ahí el efecto bola de nieve, ¿no? Porque cada vez que se publicaba algo nuevo, las redes sociales ardían, especialmente en Facebook, ¿no? Que se usa mucho en Estados Unidos, aunque aquí ya poco. No, aquí solo es Ya yo dirá, octogenarios. menos mal. Y también Bien nos en pinta. Twitter. Bueno, ahora X, ¿no? Pero en aquella época creo que todavía se llamaba Twitter, ¿no? En estos Sí, años. creo que sí. O Threads, Creo mi red social favorita. y que nadie utiliza. Yo. Y allí en las redes sociales se multiplicaron los comentarios sobre cómo los Murdaugh estaban usando sus contactos, su influencia y su poder para proteger a Paul.
Y cuantos más comentarios en redes sociales y más compartía la gente estas noticias en Facebook y en Twitter, pues más noticias publicaban los medios de comunicación y la prensa, porque veían pues que la gente seguía, ¿no?, el chisme, seguían la noticia y criticaban, que es lo que más nos gusta. A todo esto se sumaba que la familia de Mallory buscó la visibilidad del caso para exigir pues, justicia y una investigación en condiciones y, por supuesto, que alguien asumiera la responsabilidad del accidente. Mallory, la chica que había desaparecido y que bueno, Sí. luego había muerto. Que después la encontraron Para la muerta, gente que se sí. pierde como yo. Pues la familia de Mallory, de hecho, llegó a presentar una denuncia, bueno, una demanda civil contra Alex Murdaugh por ser el propietario del barco y contra Buster, que era el hermano mayor de Paul, por haber permitido que se utilizara su carnet de identidad para que su hermano comprara alcohol. Que recordemos que Paul era menor de edad Es todavía. verdad. O sea, estaba a punto de cumplir los 20 años, pero en Estados Unidos creo que puedes beber a partir de los 21, ¿no? Sí, exactamente. Y sí. 21 es compró la edad legal. el alcohol con el carnet del hermano. Pero el hermano Efectivamente. se lo había dejado. Sí. Mm. Bueno, teóricamente sí, o sea, no sabemos, pero se deduce que sí. Esto, todo esto que acabo de decir pasó poco después del accidente. Y esta demanda, pues, supuso una presión económica bastante importante para Alex, que estaba desesperado porque podía llegar a perder pues, sus bienes, su dinero. Aunque bueno, estaba desesperado por otras cositas que os contaré también más adelante, pero que no quiero desvelar todavía. Sí, a ver, se les venía todo un poquito encima a la familia, pero Alex, claro, pobre. Ya. Bueno, pobre, Pobre- pobre hasta cierto punto. Pobre ahí, pero Pobre luego, nada. luego no nos dará tanta pena. Vale, y toda esta cobertura, todas estas críticas, la demanda, por supuesto, pues echaron por tierra la imagen de la familia, que eran, pues, eso, la dinastía Murdaugh, como os contó antes Yayo, metidos en la fiscalía, con muchísimo poder político. Y después del accidente, muchos se empezaron a cuestionar si la familia se había ido de rositas por el poder que tenían en la zona. Sí, era como la familia Pantoja en España. Pues un poquito sí, la verdad. Solo Pero que más pijos. Sí. sí, tenían manejaban más billete, yo creo, ¿eh? De todas formas, a Paul parecía que le daba un poco igual todo lo que estaba pasando porque seguía haciendo pues su vida normal, ¿no? Y seguía infringiendo la ley. Él Claro, por estaba supuesto. enfocado en el agua con misterio. Sí, Tenía otras prioridades. sí, de hecho creo que lo paró la policía por exceso de velocidad y también creo que iba borracho, bueno, un montón de movidas. Es que este chico no aprendía. Y para sumar más cosas, tenemos que en esta misma época a Buster lo expulsaron de la universidad por plagio. Y que el matrimonio de Alex y Maggie pues no pasaba por su mejor momento, porque ella se había dado cuenta de que no se estaban pagando las facturas y había hablado o había contratado a un abogado de divorcios. Uy, O sea que a Alex se le venía un poquito todo, ¿no? Todo Claro, yo encima. estoy flipando porque yo no sé nada. En plan, yo solo sé mi parte. genial. Perfecto. Yo Verdad. comiéndome el documental de HBO de 3 capítulos. No, a mí me dijisteis, tú tienes que contar hasta aquí. Pues hasta aquí yo me informé. Bueno, así no tienes que Punto. fingir sorpresa. No, exactamente. Efectivamente. Pues ahora vas a flipar entonces. Porque con todo este panorama, toda esta historia, llegamos al 7 de junio del año 2021. Ese día, ¿qué pasó? Pues que Alex Murdaugh llamó a emergencias desde su casa en Moselle, bueno, que es la casa donde vivía la familia, pero se llamaba así, diciendo que alguien había disparado a su mujer y a su hijo. Wow. Esto es lo fuerte. Wow. Sí, esto es como lo más heavy que pasa Sí, en este sí. caso, ¿no? Como el pico. A mí me parecía suficientemente heavy lo de Paul. Bueno, pues esto. Sí, pues esto vas a flipar. Wow. Sí. A las 10:25 ya había llegado la policía, porque cuando la gente es rica, ¿no? La policía llega antes. Ya. Eso es así. Siempre. Sí. Y una de las primeras cosas que dijo Alex fue que su hijo había estado recibiendo muchísimas amenazas y que probablemente el crimen tenía que ver con el accidente de barco que había tenido unos meses atrás. Dijo. Solo dijo, sí, echando balones fuera. Después contó a los agentes que él había estado esa tarde en la casa, que se había tumbado como a las 7 de la tarde para echarse una siesta, de la que se despertó a las 7:30. Al despertarse no vio... La siesta, Hombre, media horita, Bueno. 20 minutitos, dicen que es lo ideal, ¿no? Sí, power nap. Sí.
Al despertarse no vio ni a su mujer ni a su hijo, pero como la finca era inmensa, os podéis imaginar, ¿no? Con todo el dinero que tenía la familia, pues el casoplón que tendrían, pues no le dio importancia y a las 8:05 pues les escribió un mensajito de texto, ¿no? Avisándolos que iba a salir para ir a ver a su padre y a su madre, que estaban enfermos. Volvió a casa sobre las 10:30 del... Bueno, 10:30 no, 10:20 más bien de la noche, y fue cuando descubrió la escena y llamó a emergencias. Es lo que tiene ser rico, que no encuentras a tu familia en la casa y dices, bueno, andarán por allí. Un mensajito de WhatsApp, ¿no? Y Y ya ya lo está. leerán cuando puedan. Igual están en el ala norte, mientras yo estoy en el ala sur. Y por eso no me los estoy encontrando. Exactamente. Algo que nunca nos va a ocurrir. No, Porque nunca tendremos una mansión. no, Nunca, no. nunca. O sí. Nunca. Soñar es gratis. Nunca. No, Nunca. Pongo la mano en fuego. ya. Yo estoy con Yayo. Bien, prepararse, porque bien, se viene chicha. Vale, el tiroteo se había producido cerca de las perreras. O sea, es que imagínate lo grande que era la finca, que tenían hasta perreras. Los perros tenían habitación. Como una casa, Sí, como sí, los perros sí. de Paris Hilton. Total, porque las perreras estaban a cierta distancia. En el documental de Netflix dicen a poca distancia en coche. Ah, Ah, vale, vale. O sea, que tenían que ir en coche desde la casa hasta las perreras. Wow. También te digo que en Estados Unidos más de 10 metros ya van en coche. Sí, también es verdad. Pero bueno, eso, que estaban a cierta distancia de la casa principal. A Maggie le habían disparado varias veces en el pecho y en la espalda, y por cómo se encontró el cuerpo parecía que estaba huyendo. A Paul le dispararon una vez en el pecho, otra en el cuello y otra en la cabeza, dejándolo completamente desfigurado. A simple vista no se podía ver que tenía 3 heridas de bala, y como había salpicaduras de sangre en el techo de la perrera, los agentes pensaron que podría tratarse de un asesinato con suicidio. Es decir, que Paul había matado a su madre y después se había pegado un tiro. Pero esta teoría se descartó muy rápido porque no encontraron ningún arma junto al cuerpo de Paul. Vale, y si los Murdoch ya estaban en el foco mediático, cada vez pronuncio el apellido de una forma diferente. O sea, lo hago siempre pero me entendéis. siempre lo vas a pronunciar mejor que yo. Exactamente. Así que ya está. Ya Si les veréis. llamaras Fernández, los llamarías mejor que como los vayamos a mejorar en el futuro. Seguro. Sí, Porque ella va a decir, no. Ya verás. gracias. Bueno, pues ya estaban en el foco mediático por todo lo que contaste tú del accidente. Pues ahora todavía más, ¿no? No, si querían protagonismo, lo tenían. Lo tenían. Sobre todo Alex. Alex era un main character. Sí, sí, sí. Y bueno, con esto la prensa obviamente se volvió loca. Empezaron a circular todo tipo de rumores, todo tipo de teorías, pero según Alex y Buster, Paul había estado recibiendo muchas amenazas de personas desconocidas, muchas amenazas violentas, y era muy probable que uno de estos acosadores hubiera cometido los crímenes. También es cierto que los acosadores estos en redes sociales, sabe Dios dónde vivían, sabe Dios dónde estaban, y dudo mucho que alguien justo del pueblo estuviera, ¿no?, ahí pendiente, ojo a visor, para ir a Ya. atacarlo. Pero Sí, bueno, que igual estaban en República Democrática del Congo. por ejemplo, buena ubicación. Pero no solo eso, sino también creían que todo podría estar relacionado con la muerte de Mallory, y los amigos de ella, los que iban en el barco, se convirtieron en los principales sospechosos. Pero bueno, todo esto eran rumores de los que se estaba hablando en los medios de comunicación, porque la policía no daba ninguna información sobre lo que tenían. ¿Para proteger a la familia? Puede ser, porque tenían contactos dentro de la policía. Puede ser. Pero aún así insistían en que no había ningún peligro para el público general. Qué sorpresa, ¿no? ¿Cómo sabes que no hay ningún peligro para el público general? Claro. Aquí es raro esto. Sí. Y por eso aquí fue cuando algunos empezaron a sospechar de Alex Murdaugh. Y su abogado insistía en que tenía una coartada perfecta. Bueno, pues tan perfecta no sería. A ver, era la visita a sus padres, ¿no? Pero está por ver. Y a medida que iba saliendo más información, menos encajaban las cosas. Y se descubrió que a Paul le habían disparado con una escopeta bastante difícil de identificar o de rastrear porque no había dejado huellas balísticas. A Maggie, por otro lado, le habían disparado con un rifle AR-15 modificado para el calibre Blackout 300. No te preocupes, más tonterías decimos, Coralillo, seguro. Calibre suena mejor que calibre, Sí. de hecho.
Blackout, bueno, pues eso, el Blackout 300. Tú que sabes de armas. Exactamente, porque nosotros no hablamos. No. No Claro, pero es que hablamos tiroteo. esto es importante. Sí, Esto es sí, un sí. detalle muy importante. Sí, sí, sí. Porque tanto el rifle como la munición, este AR-15, eran bastante poco frecuentes. Pero lo más curioso era que en la casa de los Murdaugh había muchísimas armas, porque les gustaba mucho la caza. Entre ellas había muchas escopetas y qué coincidencia, porque también había un rifle AR-15 modificado para el calibre Blackout 300. Aunque ya os digo que nunca se encontró. Ah, bueno. Y mientras los Murdaugh se vendían como víctimas en prensa, en entrevistas, en redes sociales, lo que no sabían era que no iban a poder barrer este asuntillo del doble homicidio debajo de la alfombra como habían hecho siempre. Y empezaron a salir a la luz muchas cosas y muchas muertes que de una forma u otra estaban relacionadas con la familia. Vale. Como, por ejemplo, el misterioso accidente de Gloria Satterfield, que nos hablaste tú de esto hace un ratito. Vale, que sucedió en febrero del 2018, aunque todo el mundo sabía que no había sido un accidente. También salió a la luz el caso de Stephen Smith, un chico que apareció muerto en una carretera rural en Hampton, que nunca se había investigado correctamente y que se terminó archivando. Qué casualidad que el nombre de Buster Murdaugh apareciera muchísimas veces en el expediente de la investigación. Y qué casualidad que todo el mundo en Hampton había oído rumores de que el culpable había sido Buster, porque estaba liado con la víctima. ¡Ostras! Con la víctima. Sí. ¡Guau! Pero todo el mundo tenía miedo a hablar y nadie quería investigar el caso, porque recordemos que estamos hablando del Estados Unidos profundo, homofobia y en concreto la familia Murdaugh, que era una dinastía súper antigua, con mucho poder, mucho dinero, así como un poquito que olían a rancio, ¿no? Entonces... Sí, que no podían tener un maricón en la familia. No, para eso ellos era terrible, ¿no? Claro. Fue precisamente en el momento en el que se empezó a rumorear esto de que Buster y la víctima, Stephen, estaban liados, que la familia quiso poner más tierra de por medio y se esforzó en cubrirlo todo y en desvincularse totalmente de la investigación. Pero vamos a volver al año 2021 porque 15 días después del doble homicidio de Maggie y Paul, el 22 de junio, se reabrió el caso de Stephen Smith. ¿Por qué? Pues porque mientras investigaban la casa de los Murdaugh encontraron pruebas que podrían relacionar a la familia con el caso sin resolver de Stephen. Pero ya os digo que nunca se llegó a cerrar este caso. Nunca se llegó a investigar. Sorpresa. A nadie le sorprende. Al mismo tiempo que pasaba todo esto, es que se le juntó todo también a Alex Murdaugh. El bufete de abogados, bufete que había creado un antepasado de la familia. Y que se llamaba PMP. Así se llamaba. Así se llamaba. Pues el PMP descubrió que Alex podría haber estado malversando dinero. Uy, sorpresa para todos. Mucho dinero. Muchísimo dinero. Dinero que estás insinuando que nunca vamos a oler siquiera una cantidad cercana. Efectivamente. Millones y millones de dólares. Cantidades ingentes de dinero. Pero lo peor era que ese dinero era de los clientes. Ah, ya. Claro, eso era un Ahí pequeño está, problema. claro. A ver, un poquito, pero pequeñito, ¿eh? Así que PMP lo demandó y le obligó a dimitir. Lógicamente. Lógico. Poco hicieron. Las sospechas de que robaba venían, de hecho, desde hacía muchísimo tiempo, pero la primera confrontación por este tema fue el día 7 de junio, precisamente el día del doble homicidio. El mundo de Alex estaba patas arriba, todo se le estaba viniendo encima, todo se venía abajo, porque allí donde investigaba la policía, allí que encontraban algo turbio. Y por si todo esto fuera poco, el 4 de septiembre de ese mismo año 2021, Alex Murdaugh recibió un disparo en la cabeza mientras cambiaba una rueda de su coche a un lado de la carretera. Ay, Dios. Todo le pasaba a él, era un desgraciado. Oye, Todo. qué casualidad. ¿Te sientes representada? Sí, un poco sí. Solo que yo no me lo busco. Esa es la gran diferencia. Bueno, eso es discutible. ¿Seguro que no te lo buscas, Cora? No, vale, no. Bueno, un poco. Bueno, pues Alex Murdaugh fue trasladado al hospital en helicóptero.
Eso es muy de rico también, ¿no? Sí. Porque estando en una carretera que te tengan que trasladar. Bueno, igual porque creían que la herida era muy grave, no sé. Por grave que sea, Igual porque era rico. yo te puedo asegurar. A mí no me trasladan en helicóptero. Solo si estás en mitad del monte. Sí. Si no, olvídate. Vas en ambulancia. Y aún así, a Ten lo mejor suerte dicen, bueno, que a no lo tengas mejor te que pagar tú el recuperas. helicóptero. Exacto. Sí. Bien, no tardó mucho en filtrarse a la prensa la llamada Emergencias, llamada que había hecho el propio Alex Murdaugh y en la que dijo que una persona paró para ayudarlo, porque lo vio cambiando la rueda, y que trató de dispararle. Pero 2 días más tarde se descubrió que esto era mentira y que lo que realmente había pasado era que Alex había intentado quitarse la vida. Buah. Claro, pero si te suicidas, el seguro de vida no paga a los beneficiarios por tu muerte. Así que lo que hizo fue contratar a un conocido para que le disparara. Ese conocido, por cierto, era el que le pasaba la droga, porque el bueno de Alex, como ya sabemos, era también adicto a los analgésicos. A la pastillita. Efectivamente. De nuevo, su familia y su abogada aparecieron en televisión victimizándolo, diciendo que lo estaba pasando fatal por los asesinatos de su mujer y de su hijo, que habían pasado 3 meses antes, que estaba destrozado y ya no lo podía soportar más. Además, dijeron que su adicción había empezado después del doble homicidio y que era consecuencia pues, de lo mal que estaba. Cosa que era mentira y que venía de mucho más atrás, de lo de Gloria, que había encontrado las pastillicas. Me imagino yo que para tratar de mantener esa imagen pues, de víctima, ¿no? Que no se la creía nadie, no se la creía ni siquiera Alex, decidió acudir a un centro de rehabilitación cuando salió del hospital poco más de una semana después del incidente. Al mismo tiempo, la policía empezó a investigar a Curtis Edward Smith, quien creían que había sido la persona que le había disparado. Finalmente, este hombre, Curtis, fue acusado de esto, de asistencia al suicidio. Aunque en su comparecencia ante el juez dijo que le habían tendido una trampa. A ver, podría ser. Yo me lo creo, yo me creo lo de la trampa. Estamos dentro de esa teoría. Sí, porque, a ver, hay cosas muy raras, Era un pringadillo, Curtis, y luego aprovecharon un poquito esto. O sea, era un matado. A ver, en las entrevistas no se le ve la persona más inteligente del mundo. Ya. No se le ve muy espabilado al hombre. Entonces yo creo que lo estaban intentando meter ahí en medio de todo y que lo estaban intentando culpar de movidas para quitarse el muerto de encima, nunca mejor dicho. Ya. Sí, literalmente. O ponerse el muerto. Porque, Por claro, ejemplo, yo creo que este señor tuvo suerte de salir vivo de aquí, ¿no? Sí, realmente sí. Sí, porque, a ver, él lo que contó fue que simplemente había ido a ayudar a Alex porque este lo había llamado el día que se quedó parado en la carretera y que estaba cambiando la rueda, y cuando llegó, Alex fingió tener problemas con un arma que se terminó disparando. O esto creía este muchacho. Desde el principio aseguró que era completamente inocente y dijo en una entrevista, esto es un poco de chulito, que si él le hubiera disparado, Alex estaría muerto. Buah, vaya flipado. Un poquito. En plan, no, yo no lo maté, o sea, yo no disparé porque si no te puedo asegurar que no estaría vivo. A ver, es que Wow. Estados Unidos profundo. Allí son muy amigos de las armas y yo creo que si le das una pistola, una R-15, ¿no? A un bebé recién nacido 100%. en Estados Unidos, la sabe usar. 100%. Sí, totalmente. Pero bueno, el caso es que investigando a este señor, a Curtis Smith, se dieron cuenta de que había estado recibiendo billete. Unos $160.000 en cheques progresivos entre octubre del 2020 y mayo del 2021. Dios, muchísimo dinero. Sí, unas fechas un poco comprometidas, ¿no? Sí, también, porque en esas fechas pasaron cosas. Sí, porque fue en junio cuando fue el doble homicidio. Y claro, este dinero, por supuesto, venía de Alex Murdaugh. Aunque según su abogado, eran los pagos por la droga que Curtis le vendía. ya. Nadie se cree eso. No, porque no cuadraba nada que gastara $160.000 en, ¿cuánto? ¿3, 4 meses? Claro. No más, algo más, pero bueno, en pastillas. O sea, de hecho se hizo el cálculo y tendría pastillas para 114 años. 114 años. Y está hablando de una adicción muy fuerte, muy Madre grave. mía. A ver, por fuerte que fuera, 114 años, hombre, no sé, flipo un poco, Con la esa verdad. adicción, 114 años no iba a vivir. No, No. ni 14. Bueno, el caso es que se empezó a especular que o bien había participado Curtis en alguno de los crímenes que rodeaban a la familia, como el doble homicidio de Maggie y Paul,
o que Alex podría haberle tendido efectivamente una trampa, tal y como Curtis decía. Todo sonaba muy raro, todo sonaba muy mal y la policía sospechaba que el dinero de Alex... Se había ido a algún lugar secreto. Sí. Bueno, aparte de que se había ido a un lugar secreto, que le había dado a Curtis dinerito de la malversación del bufete de abogados. Para que se callara la boca. De PMP. Yo supongo que para que se callara, pero es que al final todo esto, claro, nunca se pudo como tal demostrar. Estaba claro que con Curtis pasaba algo raro, pero nadie Ya. supo nunca por qué le había pagado, o si lo que quería era ocultar ese dinero, luego cargarse a Curtis y recuperarlo, Ya. También era una que era opción. una opción, pero nunca se supo. O si le Vale. pagó simplemente como coartada de, mira, yo le pagué, ¿ves cómo fue él? Claro, Ya, sí, pero bueno, aún así tú estarías implicado por Sí. ser el que planeó todo, ¿no? claro. Sí, no sé, qué raro. Qué No sé. extraño. Que la gente nos lo comente, sus teorías secretas. Sí, sí, porque es que esto es que es un Cristo todo, es un circo. Porque Alex había malversado millones y millones de dólares y es que no tenían ni idea de a dónde había ido ese dinero. Así que tuvieron que abrir otra investigación más por los delitos financieros y registraron la casa de la familia. Pero antes de este registro, un youtuber, como nosotros, captó con su dron cómo John Marvin, hermano de Alex, y Buster sacaban 8 armas de la casa y varios objetos más. Que podría ser que se fueran de caza o podría ser que estuvieran ocultando cositas. Ya. Y como ahora sí estaban investigando a fondo a la familia, la policía decidió revisar el expediente de la muerte de Gloria Satterfield y se dieron cuenta de que había algo muy raro. Ponía que la causa de la muerte había sido natural cuando se trataba de un accidente. Y, a ver, es que se había caído por las escaleras y se había abierto la cabeza. La mujer, natural la muerte, no fue. No. Y tampoco se había practicado una autopsia, que fue algo también en lo que se fijaron. Pero esto no era lo único raro, porque salió a la luz que Alex Murdaugh iba alardeando por ahí de que cuando Gloria murió, él había demandado al seguro una indemnización para entregársela a los hijos de ella, porque decía que había muerto en su casa, que se sentía obligado a hacer eso y ayudar a sus hijos, etc. Porque claro, la verdad que Alex siempre fue muy buena gente. Sí, sí, era muy, muy buena persona. Muy buena Muchísimo, persona. muchísimo. Y claro, el seguro le pagó. Pero bueno, este seguro también hay que decir que había sido contratado un mes antes Ya. del incidente, Qué ¿no? Qué casualidad. coincidencia. Otra coincidencia más en la vida de este hombre. Pero el caso es que le pagaron una indemnización de 4,3 millones de dólares. Ya. Dinero que los hijos de Gloria nunca olieron, la verdad. No recibieron ni un céntimo de ese dinero. Cero sorpresas. Claro. Y cuando vieron porque lo vieron en la prensa, lo de que Alex había donado a los hijos este dinero, y cuando vieron toda esa información dijeron, ¿Qué dinero? ¿qué dinero? ¿De dónde está ese dinero? Así que sus abogados demandaron a los Murdaugh y descubrieron así que Alex no se dedicaba a la abogacía. ¡Qué sorpresa! Se dedicaba a las estafas. Había robado millones y millones y millones y millones de dólares de los clientes de su bufete de abogados. De PMP. De PMP, efectivamente. Pobres clientes de PMP. Ya me jodería. Sí, a ver. Además, uno de esos clientes, que hay que tener huevos también, porque era el cliente Tommy Moore, un agente de policía estatal Fua. que contrató los servicios del bufete de Alex Murdaugh tras sufrir un accidente estando de servicio en el año 1998. Qué perfecto. Resulta que fue atropellado por un coche y tuvo que retirarse a la fuerza por culpa de que le quedaron pues lesiones permanentes, ¿no? Así que presentó una demanda y consiguió una indemnización, agarrarse, de 4,7 millones de dólares. Nada, la verdad que poco dinero, ¿eh? Bueno, pues a mí si me lo dan yo Sí. me retiro ya y me quedo contenta, ¿eh? Sí, yo siento que sí, ¿eh? Sí. Sí. ¿Sabéis qué no volvería a hacer si me dan 4,7 millones de euros? Trabajar. Oh, qué sorpresa, ¿eh? Yo creo que ni tú ni nadie. Hay gente que te diría, pues yo seguiría Eso trabajando. es mentira. Es que eres un Es mentira. mentiroso. Es que a mí si me toca... Venga, chao. Bueno, pues Alex Murdaugh, ¿no?, que era muy buena persona, se encargó de gestionar ese dinero. Pero lo que en realidad hizo fue desviar la mayor parte a una cuenta bancaria de una empresa
falsa y desde ahí a su cuenta personal, mientras le hacía creer a Moore que el dinero estaba siendo invertido profesionalmente. Bueno, invertido estaba siendo. En sus caprichos, en sus vicios. Claro, profesionalmente. Sí. Bueno, Eso es más De aquella discutible. manera. claro. Bueno, y cuando se descubrió todo esto, Alex fue detenido y llevado a comparecer ante el juez el 19 de octubre del 2021. Juez que lo envió a prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Y esto era todo un hito, que a un Murdaugh se le denegara la fianza. Porque Ya. con el poder que tenían y la fama y el dinero, pues era raro que un juez le denegara la fianza, pero por fin, algo que se hizo bien, le denegaron la fianza. Bueno, Ya, menos eso mal. fue increíble, la verdad. Sí. No, claro, es que con todo el dinero que tenían, si no, saldría a los 2 días. Y podría pirarse a donde le diera la gana, también te lo digo. También. Claro. Lo gracioso aquí es que mientras su padre estaba en la cárcel acusado de robo y de malversación, su hijo Buster estaba con su tío John Marvin apostando en Las Vegas. Bueno, vaya sinvergüenza. Y esto se sabe porque los pillaron, les sacaron fotos y las publicaron en los periódicos insinuando que ambos estaban también implicados en la trama de malversación. Que también te digo, no es muy listo dejarte ver por la prensa, porque si sabes que la prensa está encima de ti, ¿a qué te vas a Las Vegas? ¿A qué te No sé. vas? Porque yo creo que creían que no iba a pasar nada. En plan, que Ya. se iba a ir todo el mundo de rositas. De hecho, vi por ahí que OJ Simpson hizo un vídeo reaccionando al tema todo este de que Alex Murdaugh había sido arrestado y que estaba pendiente de un juicio y tal. Y él decía que no sabía por qué le preguntaba a la gente, porque ni que él tuviera experiencia. Los huevos. Guau. Pero que él creía que Alex Murdaugh se iba a librar de absolutamente todo. Dios mío. Normal, claro. ¿Cómo no lo van a pensar con todo ese poder que tenían gracias a PMP? Es que es muy fuerte, ¿eh? Y bueno, a partir de aquí es cuando todo explota, cuando las investigaciones sobre las muertes que rodeaban a este hombre se intensifican y cuando todos los detalles salieron a la luz, porque hasta se filtraron las llamadas entre Alex y Buster mientras Alex estaba en prisión, y hay una que es muy graciosa porque le pregunta, ¿en serio Netflix ha sacado algo de esto? Y bueno, es muy Hola. fuerte. O sea, Pero... No doy crédito. Pero bueno, todo lo que se descubrió ahora y todo lo que salió a la luz ahora ya os lo va a contar Coral. Es su Eso es. momento. es mi momento. Tu momento main Yujú, character. yujú, El yujú. final. Bueno, el caso es que lo acusaban a Alex un total de 27 cargos de estafa y fraude. Y justo antes de que saliese todo este veredicto, o sea, como más o menos un mes después, aún le añadieron otros 21, o sea, 21 cargos. En total eran 48. Suma y sigue, ¿no? Sí, eran fraudes, blanqueo de capitales, firmar pues cosas inventadas por ahí para quedarse el dinero. O sea, en realidad era un festival de delitos. Y sin entradas ni palomitas. O sea, se calculó más o menos que había robado, ¿cuánto habías dicho? Como 6 y pico millones de dólares a la gente. Sí, porque a Tommy no le robó todo el dinero. Él le hacía pagos para que no sospechara nada. Entonces, no se sabe cuánto le robó exactamente, pero era como que sí, te doy estas migajas, ¿no? Y yo me quedo el resto. Ya. No le robó los 4,7 millones íntegros porque si no sería un canteo, obviamente. Sabía Ya. cómo hacerlo. Bueno, y además esto realmente era lo menos grave, porque también le acusaban de todo lo que le había hecho a los hijos de Gloria, que se había quedado con todo su dinero y lo había pasado a sus cuentas personales. Y aquí es cuando dicen que solo es la punta del iceberg, porque hablan de eso, la muerte de Stephen Smith, de la muerte de otra vez de Gloria, de lo de los hijos. Realmente como que ya empieza a salir todo a la luz de que había sido él el causante de todo. Y se le deniega la fianza y piden una evaluación psiquiátrica. Pero lo peor de todo es que durante el año siguiente le salieron más y más y más cargos. No paraba, es que allí donde Sí. miraba la poli, allí que encontraban algo. Allí tío. encontraban. Y para junio de 2022 su hermano lo había demandado y ya estaba en la cárcel. Y además le habían quitado toda la licencia como abogado de forma indefinida. Ya no participaba en el bufete y tenía todo esto a sus espaldas. Y por fin, el 14 de julio de ese mismo año, lo acusaron de los 2 homicidios, el de su mujer y el de su hijo, y también de 2 cargos por posesión de armas y de delitos violentos. O sea, tenía un currículum criminal súper extenso. Y aquí en el juicio se demostró que la coartada de Alex, pues evidentemente, como estuvimos diciendo hasta ahora, era una farsa. Qué sorpresa. Sí, sorpresísima. Cero Claro, es que aquí ya sorpresas. no hay como, ¡buah! Plot twist, no.
Él estaba realmente en la escena del crimen cuando todo ocurrió. Y sabemos que lo que pasó realmente el día de los hechos fue que Alex le escribió a su mujer para quedar en la finca. Después quedaron de ir a ver al padre de Alex, que estaba muy enfermo. O sea, realmente también fue casualidad que justo en todo este tramo muriese el padre de Alex. Pero bueno, esto pensamos que sí que es por causas naturales. Sí, estaba muy, muy malito. Estaba Era malo. una enfermedad terminal. Es verdad que yo solo leí lo de que fue como muy pocos días después y Claro. dije, Yo creo que wow. fue un poco el detonante de todo también, Sí, ¿eh? sí, también si no estás bien con todo lo que está ocurriendo, pues a ver, Sí. normal que te afecte. Y claro, Maggie lo iba a seguir en su coche hasta la casa de su suegro. Pero claro, Alex la mató a ella y a su hijo antes de que esto pudiese pasar. Y aquí la fiscalía también presentó un montón de pruebas, varios testimonios y toda la información de los móviles de la familia. De hecho, el móvil de Paul fue clave para poder cerrar el caso, porque claro, tenían como toda la información. Bueno, esto lo veremos más adelante. Porque retrocediendo un poco, los Murdoch tenían otra ama de llaves, que era Blanca, un apellido que no voy a pronunciar, Simpson, que llegaba muy temprano a la casa ese día y se llevaba muy bien con Maggie. Pues esa mañana, esta mujer notó como que Alex estaba bastante raro, como con un aura distinta, porque normalmente iba como sencillito pero arreglado para ir a trabajar. Pero esa vez ni siquiera se había peinado y se había puesto como el traje, sin más. Y Blanca pues cocinó, limpió, hizo las tareas y avisó a Maggie de que todo estaba preparado antes de marcharse. Y Maggie la llamaba siempre después de cenar para decirle que bueno, todo estaba muy rico, para darle su aprobado de la cena. Pero esa noche la llamada nunca llegó. Y claro, esto ya era extraño. Además, ya también te digo, mucho duró esa ama de llaves. A mí me sorprende Sí. que no acabara Como muerta Gloria. también, efectivamente. Sí, pobre ama de llaves en realidad. Bueno, pues el 7 de junio fue un día especialmente duro para Alex, porque claro, desde la mañana se le notaba ya mal y en el trabajo la situación había empeorado cuando le estaban preguntando todo el rato por el dinero, porque aquí ya había desaparecido un mogollón de dinero por su culpa, como sabemos. Pues en medio de toda esta discusión recibió la noticia de que la enfermedad de su padre era terminal. Y para su padre, o sea, para Alex, su padre era como muy importante, era la persona más importante para él. Y claro, siempre te afecta la muerte de un padre, pero para Alex era como que le afectó muchísimo esta Es que Ya. además pérdida. con todo lo que estaba pasando también de lo de la lancha, la Sí, prensa... un poquito Sí. buscado también por tu parte, pero... Sí, que fue como la gota que colmó el vaso. Y bueno, aunque todo el mundo sabía que Alex dependía un montón de su padre, después de recibir la noticia de que había muerto, él siguió trabajando. Y sí que es verdad que a todo el mundo le sorprendió. Y sobre todo cuando llegó a su casa, según su versión inventada, Inventada es la palabra clave Sí. en esta frase. que se había encontrado con su mujer y su hijo muertos. Y aquí Alex llamó a Blanca, pues la que le hacía todas las tareas de casa, para contar lo que había pasado. Y le pidió si podía ir allí a colocar la casa, porque bueno, que iba a ir mucha gente. Y allí al llegar Blanca, empezó a notar todas estas cosas raras, porque conocía muy bien a la familia. Así que cualquier cosilla era como, qué extraño, ¿por qué no está arreglado este chico? ¿Por qué está tan descuidado? Bueno, y conocería la casa también, ¿no? Y con las rutinas, todo, absolutamente También. todo. El caso es que primero fue a la cocina y vio que la comida que había preparado ese día no estaba allí ni en ninguna parte. O sea, no estaba como si alguien se hubiese comido esa comida. En plan, no había platos ni nada. Y al buscar en la nevera, vio que estaba allí. Y dijo, qué raro, si deberían de haber cenado esto. Y ese mismo día, justo Maggie le había dicho que cocinara porque iban a llegar tarde. Así que deberían de haber llegado y comido allá al momento. Pero claro, Maggie había dejado la comida en la nevera y no se la había comido nadie. No tenía sentido, salvo que hubiese pasado algo raro. Claro. Pero incluso si lo que hubiese pasado fuese que murió el padre de Alex, tampoco tenía sentido, porque Maggie ya lo sabía cuando llamó a Blanca para pedirle la cena. Ya. A ver, es que yo creo que Alex se lo montó como muy mal, ¿no? Lo hizo fatal. Se lo montó muy mal porque dejó muchos cabos sueltos. Sí. Y la madre de llave es uno de ellos. Mataste a la otra, pero esta... Sí, ya La había pruebas dejaste- como muy turbias y Era muy Blanca sentía como que había pasado algo extraño ese día.
Y además, como dijo Ana, se sabía que habían usado 2 armas diferentes, lo que apuntaba a que pudo haber 2 asesinos. Pero claro, ahí estaba la contradicción que dijeron en el juicio, que si realmente fuesen 2, todo habría sido más rápido y más organizado. Pero la escena no parecía nada de eso, parecía un poco un desastre total. Y aquí se descubrió que Paul estaba en una pequeña habitación donde guardaban la comida de los perros, o sea, como en esta perrera. Y cuando alguien lo sorprendió con un rifle. El primer disparo le hizo daño, pero no lo mató, porque todavía como que podía seguir caminando. Pero se supone que no sabía bien quién lo estaba atacando. A ver, de noche, Claro. te acaban de disparar. Sí. Normal que no viera bien, la verdad. Yo me preocuparía más de escapar. Y mejor que no veas que te mata tu propio padre. Sí, también es verdad. Y claro, se supone que Maggie, al escuchar los disparos, seguramente fue hacia la zona a ver qué estaba pasando por allí, pero se encontró de frente con Alex, que primero le atacó para tirarla al suelo, o sea, le disparó, y después le dio en la cabeza, que fue cuando acabó de matarla. Y esta chica, Blanca, que conocía tan bien a la familia, también dice algo muy interesante en el juicio, que Maggie siempre tenía como mucho miedo a estar sola en la oscuridad. Y realmente tiene sentido porque, claro, su casa estaba en medio de un campo, rodeado de árboles, sin vecinos cerca. O sea, por la noche parecía un episodio de una película de miedo. Entonces, como que no le gustaba ir a ella sola. Ya. A mí Y- tampoco me gustaría. A mí tampoco, la verdad. Y ellos, para evitar esto, este miedo que tenía Maggie, habían puesto como luces allí en la casa. Pero bueno, que aún así había bastante oscuridad. Y Maggie no solía ir hasta allí, a las perreras, ella sola de noche. Y recordemos que estamos hablando de Estados Unidos, que allí te Claro. pegan un tiro por cualquier cosa, ¿sabes? Por Claro. equivocarte con la vuelta en el súper, por ejemplo. Por ejemplo. Así que en realidad alguien tuvo que darle como un motivo para ir hasta allí o inventarse alguna excusa para que se acercara a donde estaba su hijo. O sea, la pobre realmente no tenía que ir hasta allí y aún así, pues terminó siguiendo ese plan que nadie en su juicio había aceptado, pero se supone que era porque se fiaba de alguien. ¿Y de quién sería? Pues a De ver, su marido, de alguno de sus hijos. por ejemplo. Por Y- ejemplo. Sí. Y otra cosa que también deja ver que Paul era bastante irresponsable es que justo una semana antes de que hubiese estas muertes, este chico volvió a salir en el barco con alcohol, o sea, como que realmente Alex le tenía mucha manía porque su hijo no dejaba de hacer el tonto. Estupideces. Claro, eso que decías antes de que Estás seguía pendiente de un metiéndose en problemas. juicio y te vuelves a emborrachar y vuelves a subir a un barco. Claro, entonces se cree que esto en la cabeza de Alex podía ser una de las razones por las que decidió matarlo. Porque para Alex, según todo lo que nos indica, todo empezó a ir mal desde aquel accidente en el barco, como que todo se truncó. Y ahí empezaron a salir a la luz todos los problemas económicos, o sea, todas las estafas y a enseñarse todo lo que la familia estaba ocultando. Así que en su mente, acabar con su hijo podía haberle parecido lo más fácil. Ya. Aunque bueno, siendo sinceros, a nadie más en su sano juicio le hubiese parecido esto. La cabeza de este señor funcionaba de una forma muy diferente a la nuestra. me Muy imagino. diferente. Y esa misma noche, Paul y Maggie fue cuando fueron asesinados. Y la persona que cuidaba a los Murdoch, o sea, los padres de los Murdoch. O sea, los padres de Paul. Sí. Ujú. No, a los padres de Alex. De Alex, Ah, vale. eso de Alex. Ya, Al- ¿ves? Ya confundo hasta yo los nombres. Sí. ya. Normal. Al padre y a la madre, se llamaba Sally esta chica, pues recibió una llamada de Alex a las 9:30 para que lo dejaran entrar en la casa. En plan, hey, ya estoy aquí, que estoy fuera. Y claro, esta chica cuando la entrevistaron dijo que estaba muy raro y que le parecía como que su comportamiento no era muy normal. Ya. Claro, él fue hasta allí como para buscarse la coartada de ellos y que estuve aquí. Y claro, fue a ver a su madre, a quedarse unos minutos más y luego dijo que se iba. La clave está en que al día siguiente esta mujer, Sally, volvió a hablar con él y Alex le dijo, si alguien pregunta sobre que yo estuve aquí, di que he estado en casa como 30, 40 minutos. Y él había estado como unos 20, o sea, sí que llegó a ir allí, se supone, pero en realidad él estaba intentando inventarse una coartada. Lo planeó todo muy mal. Muy mal, es que ese es el problema. Otra prueba de las que fue relevantes en este juicio
fue que uno de los mejores amigos de Paul le había dejado su perrito a la familia para que se lo cuidasen mientras él estaba fuera. Y este chico mandó un vídeo del cachorro para ver cómo estaba. Y este vídeo fue como una de las pruebas más importantes del caso, porque se ve el perro, pero también se escuchan dos voces, y una es la de Alex. O sea, Paul mandó un vídeo del perrito y se escucha en el vídeo a Alex, y en esta versión él había cenado con su familia, luego se fue a dormir una siesta mientras Maggie y Paul salieron a caminar como hacían siempre, y decía que estaba muy cansado, que se había dormido, y cuando había despertado le puso a su mujer un mensaje diciendo que se iba a la casa de su padre y se fue sin saber pues dónde estaban su mujer y su hijo. Lo que decía él de que, ay, sí, la casa es muy grande, no los encontré. Y según Alex, al volver de la casa de su madre, descubrió que habían sido asesinados. Pero claro, en el vídeo se contradice, porque en el vídeo está con su mujer y su hijo solo 2 minutos antes de que fueron asesinados. O sea, no solo estaba allí, sino que sabía perfectamente que ellos estaban en la casa porque, claro, se escuchan las voces en el vídeo. Y claro, el vídeo lo desenmascara clarísimamente. O sea, que estaba efectivamente en la escena del crimen. Claro. O sea, hasta el perro podría haber hecho la denuncia si pudiese hablar. Ya. Total. Quiero Totalmente. decir, por eso era tan importante el móvil de Paul, por el vídeo y por todas las pruebas que había. Y otra evidencia muy clave es que en el móvil de Maggie, a las 10 menos 10 más o menos, le llegó un mensaje de Alex que decía, llámame bebé. ¿Quién habla así? Nadie. ¿Quién dice eso? ¿Alguien que quiere fingir que se lleva muy bien con su mujer? Por ejemplo. Claro. Y claro, la fiscalía pensaba que Maggie y Paul aquí, cuando habían mandado este mensaje, ya estaban O muertos. sea, que estaba intentando encubrir todavía más Claro. el crimen. Y lo más curioso es que la cámara de teléfono de Maggie se había activado como en este tiempo, como 1 minuto, después como en un segundo plano. Y esto se supo que podía pasar si alguien cogía el teléfono para intentar como desbloquearlo con el reconocimiento facial. O sea, que alguien había cogido el teléfono después de que Maggie y Paul ya habían muerto. Y claro, ese alguien solo podía ser Alex. Porque claro, si el móvil de Maggie ha sido desbloqueado, ¿quién lo desbloqueó? No, y que claro. si el vídeo del perro mostraba, Claro, no, o sea, sí. se escuchaba la voz de Alex y estaba allí, son muchas coincidencias juntas. Sí. Demasiadas pruebas. Otra prueba, de hecho, era uno de los vídeos que subía a Snapchat Paul, porque en uno de ellos Alex aparece con una camiseta azul y pantalones khaki, pero cuando la policía va allí y habla con él, lleva una camiseta blanca y unos pantalones vaqueros. O sea, ¿por qué se cambió de ropa? ¿Se puso su look casual después de asesinar? Era raro. Igual por las manchas de sangre. Claro. También te digo, actúa bastante bien, ¿eh? Porque en los vídeos de la bodycam de la policía, esto lo podéis encontrar todo en internet, porque los americanos, perdón, no, los estadounidenses Exacto. suben absolutamente todo, lo comparten todo, es una cosa increíble. Sí, Y sale llorando, pero en plan que te lo crees, ¿eh? te lo crees, te lo crees. Y la fiscalía dijo que Alex había fingido todo esto yendo a casa de sus padres solo por tener una coartada. Y como que en estos 20 minutos que hizo la visita, volvió, mató a su familia y llamó a la policía. Que claro, podría haber salido bien, pero con todo lo que tenía detrás, pues claro, la suerte no estaba de su lado, lógicamente. Pero yo también os digo, a saber si no hubiese tenido todos estos marrones encima, si no hubiese quedado impune. Probablemente. Probablemente. Y el juicio duró un total de 6 semanas y pasaron por allí, por el juicio, como 75 testigos. Y finalmente, el 2 de marzo de 2023, Alex fue condenado por los asesinatos y le condenaron a 2 cadenas perpetuas, además de 27 años por todos los delitos estos de estafa, de los que por lo menos tiene que cumplir 20. También te digo, con 2 cadenas perpetuas, los Sí, 27 le van a años dar da un poco igual. igual, ¿no? Mm. Y bueno, aún se está apelando todo esto por las cadenas perpetuas. Pero bueno, la condena de la cárcel ya está ahí. O sea que si pensaba que iba a salir impune, Alex se equivocó. Y de forma bastante monumental. Y ahora también nos tenemos que preguntar cuánto sabía Maggie de todas las estafas y las muertes alrededor de Alex. Porque claro, ¿sabía que Alex era un ladrón y un estafador? No lo sabemos. Y también ella, sabemos que había visto a lo que decías antes, al abogado de divorcios,
porque ella no vivía ya con él porque estaba en la casa, en una de las propiedades de una casa de la playa. Yo supongo que no lo soportaba y estaba más a gusto lejos de él, pero claro, no tuvo tiempo de huir antes de que la matase. Yo creo que también sabía demasiado ella. Sí. Ya. En plan, si había estado viviendo allí en aquella casa, casada con él, algo tienes que saber. Y los hijos, o sea, Buster por lo menos, algo sabía. Bueno, recordemos lo del chico este que apareció en la carretera, que nunca se resolvió. Ya. Pero todo el mundo hablaba de que había sido Buster. Y esto también es una pena, porque la muerte de ese chico, a ver, ojalá no quede en el olvido, pero seguramente no se acabe resolviendo. No, claro, seguro. porque la condena es para Alex. Buster queda completamente Claro. impune. Sí. Y bueno, el resumen es que Alex pasó de ser un hombre con una posición destacadísima y súper conocido a quedar atrapado un poco por todos los crímenes que cometió. Crímenes económicos y crímenes de su propia familia, que es fuerte. Y quedó claro en el juicio todas las mentiras y todas las coartadas cutres que no, pues, no tenían ni un poco de sentido. Y cada prueba, desde los vídeos de Snapchat hasta los registros de todas las llamadas, los mensajes y los testimonios, se descubrió que estaba en la escena del crimen en ese momento y que había planeado todo, no muy cuidadosamente, la verdad. Y claro, aquí se supo, pues eso, cómo todos sus actos destruyeron a él y a su propia familia al final. Y el juicio y las condenas fueron como el recordatorio de que por suerte a veces, por más poder o dinero que alguien tenga, la justicia está por encima, por suerte, algunas veces, Muy pocas veces. Muy pocas, Yo creo que muy pocas. Y fue un caso complejo. Y más en Estados Unidos. Sí, y fue lleno como de detalles que dejaron claro que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por suerte en este caso. Por suerte. Y yo creo que aquí tuvo mucho que ver la prensa, ¿eh? Porque si la prensa no se hubiera hecho eco de todo esto y Ya. no hubieran alimentado esa bola de nieve con las redes sociales, las críticas Sí. y tal, yo creo que igual conseguían barrer todo debajo de la alfombra, ¿eh? Sí, la gente no estaría preguntando. O descubrir solo las indagando. estafas. Pues porque sí. lo de las estafas ya lo sospechaba hasta el bufete. O sea que... Ya, eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, menos mal. Menos mal que al final salió todo a Es la un luz. caso muy complejo, la verdad. Por eso trajimos profesional. Sí, Y complejo de grabar también, Sí. porque ¿cuántas horas llevamos aquí sentados? Muchas. Los Murdaugh no quieren que grabemos este episodio. No quieren. Yo creo que pero son bueno. ellos. Sí, Pero bueno, espero Hasta que os aquí. haya gustado. sí. Y seguid a Ana, seguidnos a nosotros y tendréis capítulo el lunes que viene. Exactamente. Ya sin mí, por desgracia, pero Te puedes venir. sí. Sí. Bueno, probablemente algo se venga más adelante. Exactamente. Pueden pasar cositas. Y nada, chao. 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 Chao.